Wakayanai no Ni, también conocido en inglés como Stay Foolish, sigue siendo algo tonto. Animado por TV Chani, cuyo estilo artístico se caracteriza por el uso de pixel art, colores derivados del rojo o rosa, teléfonos, videojuegos, aspectos webcore o interfaces del internet antiguo, y por sus dibujos con temática de horror con elementos como sangre y chicas asesinas con cuchillos u objetos puntiagudos, en algunos casos manchadas de sangre. Debido a que la canción y el video musical están muy relacionados, mezclaré la interpretación de la letra con la interpretación del video musical, refiriéndome a los personajes de la canción como la protagonista y la otra persona, y en el video como Nira y Grey. En este video vemos elementos recurrentes de TV Channing como lo son estos aparatos, un reproductor de música, el color púrpura, pixel art y los objetos puntiagudos, que en este caso son un cuchillo que solo aparece al comienzo, y las tijeras, las cuales son un símbolo muy importante en el video. Además, a lo largo del video veremos que todo esto se parece a Danganronpa, a Lucy de Elfen Lied y a Ginko de Mushishi, que al parecer tuvieron una especie de amorío o yo qué sé. En lo personal, esta canción es una de mis favoritas de Sutomayo, ya que me gusta cuando esta banda hace canciones con ritmos movidos y acelerados. En este caso, siendo una canción que posee un solo de bajo bastante funky y cool, unas baterías muy poderosas y el coro que es bastante potente, pero al mismo tiempo melancólico. Antes de ahondar en la historia del video musical, primero quiero hablar sobre un símbolo muy importante presente en este video, el cual no es nada más y nada menos que la creencia del hilo rojo del destino, Unmei no Akai Ito. Según la creencia, cada persona en este mundo está atada a otra con un hilo rojo. Dicha unión está hecha desde el nacimiento de ambas personas, las cuales están destinadas a encontrarse a pesar de las circunstancias o del lugar en el que se encuentran. El hilo rojo podrá enredarse, alargarse o deteriorarse, pero nunca romperse, siendo un símbolo de que la unión de estas dos personas va más allá de un simple gusto, ya que ambos son almas gemelas. Sin embargo, en este video musical se trata esta creencia popular de otra forma. Más adelante sabrán a lo que me refiero. Wakayanai no Ni, o mejor conocido en inglés como Stay Foolish, trata sobre Nira, una chica la cual tiene el corazón roto, y la vemos sentada, abrazando sus rodillas, mientras el tiempo pasa y la melancolía sucede. Nira porta un cuchillo y llueven retazos de papel rotos alrededor de ella. De pronto, todo cambia con este fragmento del primer verso. El olor a incienso aún estará esparcido por el suelo. Lamentándome frente al ventilador, recordé de pronto a aquella persona con la que no podía encontrarme. Esto nos confirma que Nira extraña a alguien, pero por otra parte, también siente que nunca volverá a encontrarse con esa persona. Ante este pensamiento, la sombra de Nira se deforma en unas tijeras. Nira levanta el cuchillo y lo clava en el pastel, el cual poseía una espiral en su interior. El pastel con forma de corazón termina desbordando un líquido negro, resultando así en un pastel con forma de corazón que está muerto por dentro. Tal parece que a este pastel le corresponde el incienso, creando un simbolismo acerca de la relación que extraña Nira, la cual además de su carencia de vida, también tiene una espiral, simbolizando que esta relación es una contradicción que se repite una y otra vez, como un bucle. El verso siguiente dice: es una contradicción inesperada que no puedo domar. No es culpa de nadie. Estos vegetales aburridos de color oscuro, me gustaría mezclarlos con algo vívido. Aunque tenga voz, siempre estoy preguntándome, ¿por qué? Con la primera parte, la contradicción que no puede domar, se refiere a que Nira quiere estar con esta persona, pero por más que lo intente, siempre hay circunstancias que impiden esto. Y como no es culpa de nadie, esto no se trata de algún engaño o riña, no. Se trata de una relación que no se pudo consumar debido a algo, ya sea el tiempo o la distancia, o posiblemente ella misma. Ignorando la razón del distanciamiento de los dos, Nira siente que la única forma de recuperar su vida es desafiando las circunstancias y tratar de encontrarse con esa persona, y es lo que está a punto de realizar. Atentos al video, porque se mostrarán imágenes de los bocetos de este video musical. Nira introduce un cartucho Game en su Game Machine para de pronto ser transportada a una zona urbana en la que hay un tren que acaba de pasar. Al ponerse al tanto de la situación, Nira ve su Game Machine para luego ver un hilo rojo que se extiende hacia un lugar. Al parecer, todo esto se trata de un juego, en el que ya hay un objetivo establecido y un final predeterminado. Nira corre a toda prisa mientras sigue el rastro del hilo rojo y encuentra a una irreconocible y distante Grey. Nira trata de darle la mano, pero una tijera se interpone entre los dos, cortando el hilo rojo del destino que los ata a ambos.
Al parecer, así no es como debe de terminar el juego, y Nira tendrá que intentarlo de nuevo. Game over. Por cierto, la parte del coro dice: Debería decirlo, no debería sonar tonto. Es algo común, ¿verdad? ¿Estará bien pasar mis días pensando una y otra vez en ti? Ya no puedo quedarme aquí, sintiéndome traído por ti. Fue solo un verano momentáneo. Gracias a ti, esta calidez se quedará conmigo, para siempre, frente a mis ojos. Dicho verso representa a la protagonista de la canción, que al parecer siempre ha pensado que nunca funcionará al intentar volver a estar con dicha persona después de haberse distanciado por tanto tiempo, y es por ello que se esfuerza en que no suene tonto. Aunque sin embargo lo es, ya que ambos ahora viven vidas diferentes después de ese largo tiempo que se distanciaron, por lo que rehacer la relación sería algo imposible. Esta inquietud es representada a lo largo del video musical, como unas pantallas que titilan mientras muestran tijeras, aunque más adelante los veremos, así que estén atentos. Lo que quiere lograr la protagonista de la canción es que la otra persona vuelva a interesarse a estar con ella, ya que ella sigue enamorada de él, y es así desde ese corto tiempo que estuvieron juntos, o, mejor dicho, en ese verano momentáneo. El tiempo ha pasado y la protagonista de la canción se ha quedado con las palabras en la boca, y sin ser correspondida por esa otra persona, quedando con una tristeza y melancolía que sufre solamente ella, condición y ánimo en la que veremos también a Nira en la siguiente escena, que se parece bastante al intro de Witch Hunter Robin. Y ahora, con el perdón de Nira por no compadecernos de su intento fallido de alcanzar a Grey, les pido por favor que estén atentos, ya que en las siguientes escenas hay un montón de referencias a otros videos musicales de Sotomayor. Eso sí, no significa que este video se relacione en cuanto a trama, pero sí en protagonista, ya que todas las Niras son reencarnaciones de Niras anteriores. Bueno, vamos allá. La máscara de Hunch Grey, Akane en First Take, objetos puntiagudos y demás detalles propios de TV Chani, el cassette de One's Mind, estampas de Seiji, Game Boy de Hunch Grey, reproductor MP3 de TV Chani, el narciso de Han, el cual significa vuelve a casa conmigo en respuesta a mi amor, la foto del Uniguri de Nouribueno Cracker, este alien de Inside Joke que veremos mucho más adelante. Por cierto, en este listado de referencias a Sotomayor, Rokan ha olvidado mencionar este que veremos más adelante cuando él diga: y ahora veremos a Mimi-chan. En esta escena vemos al robot que acompaña a Nira Maid en el video musical de Darken. Eso es todo. Y por último, Obenkyo, Stadini. Debido a este acto carente de compasión, Nira se puso más triste. Mi error. Cada pantalla de cada aparato empieza a titilar, mostrándose unas tijeras que aparecen y desaparecen, como si estuvieran atormentando a Nira con una idea, ya que una tijera fue la que rompió el hilo rojo que la unía con Grey. El Uniguri se retira de la escena, impresionado por mi falta de empatía, y ahora vemos a Mimi-chan y un Famicom. ¡Ah, sí! Y en este periódico vemos algo interesante. Hiban Electric Industry, corporación maligna que... nada de nada. En este video dicha corporación no tiene nada de relevancia. Solo céntrense en Nira y Grey y estas tijeras, llamadas en el arte conceptual como Hasami, tijeras en japonés. Grey coge su Game Boy SP y, al parecer, él también está atormentado por la idea de no haber continuado con esta relación. Pensamiento simbolizado por estas tijeras que aparecen en cada titileo de la pantalla de cada aparato. Además de esta referencia a las gafas rotas de Nira de Kansaete Kuyashiwa, vemos que Grey enciende su Game Boy, iniciando el juego que jugaba Nira anteriormente, cuya pantalla de inicio parece una referencia a Darken. En esta parte hay un verso muy interesante que dice: De pronto, ese día incómodo vino a mi mente. ¿Qué debería ser de ahora en adelante? Oye, ¿qué debería ser? Realmente no lo sé. Suspiraste en medio de esta discusión. Tú estás tranquilo mientras yo estoy aquí, con esta contradicción que no logro domar. No debería haber un motivo, pero ya estoy cansada, aunque creo que me he acostumbrado a esto. Hasta este punto ambas personas se han logrado encontrar y han podido mantener una conversación acerca de todo lo que sucede. Pero por más que la protagonista de la canción trate de llegar a un acuerdo con la otra persona parece no sentir lo mismo que ella, ya que, al parecer, en el distanciamiento de los dos, él es el que ha quedado mejor parado, mientras que la protagonista está con esa contradicción que no logra domar. Es impactante la parte que dice: tú estás tranquilo mientras yo estoy aquí. Solo esa parte del verso nos reafirma todo lo que pasa.
Técnicamente, Nira o la protagonista de la canción están bastante apenadas y parece que todo a la otra persona le va exponencialmente mejor. Por más cosas que hayan sucedido, Nira y Grey parecen tener los corazones latiendo en sincronía. Ambos están atraídos, ambos están atados, ambos están enamorados. Pero, a la hora de la verdad, Grey es papel, pero Nira es tijeras. Y el origen de esas tijeras que frustran los planes de Nira siempre se relacionan muy fuertemente con ella, creándose así una contradicción indomable que hace que las intenciones de Nira sigan siendo tonterías. La contradicción que no puede domar sigue atormentando a Nira, esta vez con el hecho de que ella no deja de verse como la tijera que corta el hilo rojo que la ata a ella con Grey. Los segundos pasan y las oportunidades también, por lo que Nira ve un atisbo de esperanza en sus intenciones y vuelve al juego, demostrando, como dice en la letra, ese es solo el principio, de que esto se convirtió en una obligación, y que luego se convirtió en una meta. La comida está lista. Nira ha vuelto al juego y se abre paso a través de todo lo que tenga pantallas titilantes, rompiéndolas en el proceso ya que no quiere seguir viendo a esas tijeras, aunque dichas pantallas se autorreparan. Nira logra encontrarse con Grey, pero unas tijeras cortan el hilo de ambos. GG. Nira lo intenta una y otra vez, pero todo termina en GG. Por más que Nira lo intente, todo termina en fracaso. Y parece que Nira y Grey nunca podrán estar juntos, ya que siempre aparecen dichas tijeras que frustran ese plan. Ante el GG, Nira presiona derecha para escoger la opción no. Nira finalmente se rinde con la búsqueda de Grey, pero de repente, ella mira su dedo meñique y resulta que el juego de verdad sigue transcurriendo, esta vez desarrollándose en la realidad. Es irónico, pero Nira ha tratado de regresar con Grey por medio de un juego. Es como si todo esto fuese una representación de una especie de lucha interna que tenía Nira. Y ahora resulta que el juego en verdad se desarrolla en la realidad. ¿Será este el motivo por el cual Nira siempre pierde en dicho juego? ¿Será que realmente la contradicción que la protagonista no puede domar se trata de las circunstancias de la vida? ¿O se tratará de ella misma? Nira sigue el hilo rojo, calle por calle, hasta meterse a la ventana de un edificio. Nira se abre paso a través de un pasadizo con referencias a Milabo, Humanoid, Hase Haseru Haterumade, Konakoto Sodu, Mabushi Dieneidaki y Ryoshin Wokamo. El hilo rojo condujo a Nira a una habitación en la que se encuentra Grey, el cual también se puso a buscar a Nira en la vida real. Finalmente, Nira y Grey están juntos, pero esta vez en la vida real. Este pastel posee decoraciones en fondant formados como dedos haciendo tijeras, como si este pastel fuera en celebración por la relación entre Nira y Grey, la cual se supone que es bastante compatible, ya que en el pastel ambos se representan como tijeras. Cuando ambos se dan las manos comenzamos a ver por parte de ellos dos resultados diferentes de un juego de piedra, papel o tijeras, pero al final, inesperadamente, aparece una tijera pequeña en la mano de Nira. La tijera se vuelve grande y amenaza con cortar el hilo rojo del destino. Nira y Grey esquivan las tijeras que se oponen a esta unión con un intenso e imparable deseo de frustrar la continuación de este efímero encuentro. Nira y Grey escapan a prisa hacia una estación de tren, cuando de repente ella ve una vez más una pantalla molesta, pero esta vez de Nira representada como tijeras y Grey representado como piedra. ¿Podrá Nira escapar con Grey? Antes de ver la conclusión a este análisis, primero vamos a unos cortes comerciales. De parte del staff nos complace anunciarles el 10º aniversario de Estudios Mappa. Sí señor, el responsable de animes como Sankyu no Terror, Jujutsu Kaisen, la última temporada de Ataque de los Titanes, Yuri on Ice, Banana Fish, Inuyashiki, Dorohedoro, Shionotora, Dororo, Hajime no Ippo, The Rising, y la más esperada por todos nosotros, Chainsaw Man. Y esto no es todo, señores. El anuncio del aniversario tiene de fondo este tema en su tomayo, o sea, Stay Foolish. Y eso es todo. Ahora, un dato que se le pasó a Rohan y a sus láteres. No sé si ustedes conocen a este sujeto. Se llama Stevie Ross, traducido al español como Esteban Trabajos XDDD. Hace mucho tiempo, él dijo una frase más intelectual que todos los episodios de Evangelion y Rick and Morty juntos. Esa frase dice, stay hungry, stay foolish. O mejor dicho, sigue con hambre, sigue siendo todo. Lo de seguir con hambre se refiere a que sigas con esa necesidad de más y que no seas conformista.
Y lo de seguir siendo tonto se refiere a que no te dejes llevar por fantasías inalcanzables y que tienes que aceptar la realidad de todas las cosas, lo que significa seguir siendo tú mismo y ser reticente a tus convicciones, aunque todos te digan que eres un imbécil. Es una frase que quedaría muy bien para Nikola Tesla, Galileo Galileo Galilei. Como a todos ellos, aunque te llamen idiota, sigue adelante con tus convicciones, pero tampoco te pases jajajajajaja. Curiosidades. Hay una parte del penúltimo verso que es bastante curioso, el cual dice: ganaste en Momotaro Dentetsu y caíste dormido. Esta parte En realidad la canción se refiere al nombre de ese juego por su diminutivo, el cual es Momotetsu, no confundir con Momotaro Densetsu, el cual es un juego RPG. Momotetsu es un juego de mesa parecido a Mario Party o a Monopolio. Listo. esa parte me corresponde a mí. Lo siento, pero no está de más recordar este detalle a la gente. De acuerdo. Momotaro Dentetsu es un juego de mesa en la que encarnas a un presidente de una compañía ferroviaria y, así como los demás jugadores, vas desplazándote con tu tren por un tablero de juego hacia lugares icónicos de Japón, las cuales son propiedades en las que puedes comprar para ir ganando más dinero. Durante el transcurso del juego, hay un enemigo llamado el dios de la pobreza y amenaza con mandarte a sitios a los que no quieres ir o incluso con reducir tu dinero hasta que quedes endeudado. Ganarás si tienes más propiedades o dinero que los demás y pierdes si te quedas en bancarrota, estando a la merced del dios de la pobreza. En la canción, la protagonista dice que la otra persona ganó en Momotetsu y que incluso hasta se durmió. Eso da a entender de que la otra persona se quedó con todo y la protagonista se quedó sin nada. Siendo esta otra evidencia de que la otra persona sí pudo superar este distanciamiento, a diferencia de la protagonista que quedó sumida en la tristeza de los recuerdos, hasta pensar que, como dijo Rokan, que todo a la otra persona le vaya exponencialmente mejor. Es un pensamiento de envidia, típico de una persona descorazonada que todavía no supera a alguien. Y todo lo que acabas de decir se reafirma en el siguiente fragmento que está en el mismo verso, el cual es bastante directo y explícito, que dice: las cosas que a ti te gustan parecen ser más importantes que las mías. ouch, una línea que resuena dolor, envidia y bastante remordimiento. Bastante impactante. Ahora que hemos avanzado demasiado con el análisis tanto a la letra de la canción como al video musical, ahora hace falta recapitular para entender algunas cosas. Recapitulemos. En un principio, en el video musical se nos presenta a Nira, alguien melancólica y apenada por alguien con quien pasó momentos especiales hace ya mucho tiempo. Y, al recordar las circunstancias que hicieron que ambos se distanciaran, ella se pregunta, ¿por qué? Unas tijeras siempre aparecen para frustrar sus intentos de recuperar su vida, la cual, según la canción, está vacía sin Grey. Grey es papel, y después es piedra, siendo representación de que él, al menos sí superó este distanciamiento, ya que la piedra rompe a la tijera. Por más contradictorio que suene esto, Nira, la cual está representada por las tijeras, quiere estar con Grey, el cual es representado por las dos manos contrarias a la tijera. Lo más contradictorio de todo es que además de esa evidente disparidad en la relación, Nira insiste en rehacer esta relación, a pesar de que ella es lo mismo que las tijeras que impiden que se realice todo esto. Pero, ¿por qué? Esto es una contradicción al cuadrado. Pero hay un detalle más que marca el ultimátum de este asunto. Justo después de la escena de la pantalla de la estación de tren, Nira y Grey están justo en la entrada, cuando de repente Nira corta el hilo rojo que ataba a Nira y a Grey. ¿Eh? Pero, ¿por qué pasa esto? Si bien el hilo rojo del destino no es afectado por algo externo, ¿qué pasaría si uno de los atados cortase el hilo? Aún así, es bastante impresionante que se trate dicha creencia de forma negativa, aunque esto tiene su explicación. Echemos un vistazo a la parte final del penúltimo verso. Dije, siento lo mismo, pero parece que tú no puedes darte cuenta. Adiós, esto fue estúpido. Y luego de esto sigue el coro, pero esta vez no como una queja de dolor, sino como una queja con rencor.
ya que la parte que mencionamos anteriormente hace referencia a que la protagonista se dio cuenta de lo inútil que es rehacer esta relación. Desde un principio se insinuaba de que ambos se habían acostumbrado a la ausencia del otro, solo que ella se negaba a aceptar esta realidad, y por ello, la contradicción de tratar de enmendar su error que provocó el distanciamiento. Pero por más que ella intentase esta tontería, al final solo terminó sufriendo, y peor aún, sin que la otra persona lo supiese. Es por eso que optó por la otra alternativa, cortando por lo sano. Pero Roukan, ese hilo no se puede cortar. Claro que sí, pero el hilo rojo del destino no se puede cortar. Ese hilo no es el hilo rojo del destino, ya que, si fuese así, ambos solucionarían este problema juntos. Pero Grey es piedra y Nira es tijeras. En un principio parecía que había un hilo rojo del destino que hacía que, por más que se alejasen, volvieran a encontrarse, con la misma frecuencia de las circunstancias que los obligaban a distanciarse. Pero resulta que dichos encuentros nunca llegaban a nada, ya que, a la hora de la verdad, siempre fue así. Las circunstancias siempre aparecían para alejarlos una y otra vez. Es como esas relaciones en las que ambos se quieren bastante, y luego uno de ellos se muda, o quizás es de otra cultura y ambos tienen familias de creencias dispares, o cuestiones de trabajo, etc. Lamentablemente, por más cruel que suene, cosas como estas pasan, y si no se saben solucionar, pueden aniquilar a la más pura de las relaciones, como si no fueran nada. Ese hilo, más que un hilo rojo del destino, podría ser más bien una cadena roja del remordimiento, una cadena que sujetaba a Nira a una fantasía, y que, por fortuna de Grey, pudo zafarse de ella con gran anticipación. Aunque, al final Nira optó por cortar ese hilo, que en realidad no la ataba a Grey, sino a una fantasía. Ante ese impactante final, en la pantalla de la estación de tren dice Game Clear, o juego terminado, lo cual da a entender de que esto que acaba de suceder era la forma correcta de pasar el juego, el que la misma Nira corte el hilo rojo a voluntad. Y ahora hay una realidad que hay que aceptar, y es el hecho de que Nira y Grey nunca podrán estar juntos.